Hablaremos ahora de la reforma de la psiquiatría y la creación de los servicios territoriales de salud mental en práctica. En primer lugar, siendo conscientes de que somos un mundo globalizado y multicultural, sería imposible definir un modelo único de reforma de los servicios de salud mental que pueda ser aplicable en cualquier contexto, ya que cada país tiene diferentes realidades, prioridades y organizaciones, tanto políticas, económicas como sociales. Sin embargo, esta reforma es un modelo ideal para cualquier sociedad con miras a ser más igualitaria, más empática y más humana. El cambio data a 1971 en el Hospital Psiquiátrico de Trieste, donde se encuentran hospitalizadas 1.182 personas, el 90% de ellas bajo un régimen de hospitalización forzosa. Esta nueva reforma trae consigo el regular la hospitalización voluntaria, no privar a los pacientes de sus derechos y aumentar por el contrario la libertad de movimiento y de expresión tanto dentro como fuera del hospital. Esto debido a que con la hospitalización forzosa lo que se conseguía era un tiempo de adaptación del paciente en el cual se veían ciertos declives en su salud a motivo de que el paciente se encontraba triste, deprimido y adaptándose a un nuevo lugar que para él era el apartarse de su familia y el inicio prácticamente de un abandono. La Ley 180 es la protagonista de esta reforma de la atención psiquiátrica. Ella establece que también en la psiquiatría el tratamiento se basa en el derecho de la persona a la atención y a la salud y no en el juicio de peligrosidad que representa el enfermo para la sociedad. El tratamiento es normalmente voluntario y se desarrolla en los servicios que operan en el territorio. Esta ley es la primera ley en el mundo que elimina a los hospitales psiquiátricos y dice de que nadie debe ser admitido ya en uno de ellos. Sin embargo, cuando se considere necesaria la atención hospitalaria o el tratamiento, se realizará en los servicios psiquiátricos de diagnóstico y tratamiento establecidos ya en los hospitales generales. Pero ¿cómo inicia la idea de la reforma y cuáles son sus condiciones legislativas? En 1971, Franco Basaglia asumió la dirección del Hospital Psiquiátrico de Trieste, dando así un inicio a la experiencia de la transformación, ya que encontró unas condiciones bastante precarias en las cuales vivían el paciente, desde su condición física hasta su condición como enfermos, ¿no? Este hospital se regía por la Ley 1904, la cual ponía en primer plano la necesidad de proteger a la sociedad de los enfermos mentales. Nuevamente, la ideología de que si el enfermo salía del lugar donde tenía que estar, iba a hacer daño, iba a ser un peligro para todos afuera. Por eso es que la sociedad los condenaba prácticamente a estar siempre en un manicomio y no permitirles integrarse con ellos. La hospitalización en ese entonces se daba a través de la certificación de un médico y la orden de la autoridad judicial local, de esta manera alienando a la persona de sus derechos civiles. Es decir, cuando ingresaba el paciente al hospital prácticamente dejaba de ser el individuo que era fuera. Ya no tenía más derechos y ya no tenía más condiciones igualitarias al resto. La atención psiquiátrica estaba a cargo de las administraciones provinciales que gestionaban cada uno su propio manicomio. Esta ley 180 inicia una nueva fase de tratamiento para articular así nuevas reglas, nuevas normas, tanto nacionales como locales, y definir cuáles son las responsabilidades de los departamentos de salud mental, cuáles son los servicios que se deben brindar en ellos y los estándares de su funcionamiento. Tanto es así que en marzo de 1999 ya el Ministerio de Salud anuncia el cierre definitivo de todos los hospitales psiquiátricos públicos en Italia. Se concluye así con un ciclo largo de 20 años que se invirtió en la puesta en marcha de la reforma,
que tenía como pilar esencial y objetivo principal la unión y la integración entre profesionales, familiares del paciente, personal administrativo, políticos y amplios sectores de la opinión pública, llámese periodismo, que fueron una fuente muy importante de información pública para que todos sean más conscientes del trabajo dentro del hospital y pueda así la reinserción social ser más fácil. Una de lo que defiende la ley 180 es la devolución de los derechos a los pacientes. Como comentábamos con la ley anterior, los pacientes no tenían prácticamente ingresando al hospital, perdían sus derechos civiles, dejaban de ser personas. Sin embargo, aquí lo que se busca es centrar el trabajo en la reconstrucción de las historias personales de cada uno de los pacientes, tratando así de restablecer las relaciones con sus familias y sus lugares de origen. En medida de que esto pasa, dentro del hospital se crean pequeños grupos de convivencia que al principio van a ser internos, pero posteriormente van a salir fuera y van a convivir con su entorno. Por otro lado, este estilo de trabajo también involucró activamente a los enfermeros para que ya abandonen ese papel tradicional de guardianes y solo administrar medicamentos y pasen a ser un papel protagónico en este proceso de cambio. Por otro lado, se dio la creación de la Cooperativa de los Obreros Unidos. Esta cooperativa asoció a 60 personas hospitalizadas que trabajaban en diferentes áreas como limpieza, cocina, jardinería, pero todo esto a través de un contrato sindical regular con cada interno trabajador. Esto debido a que, en primer lugar, lo que se notó era de que si el enfermo se quedaba solo en su cuarto, solo recibiendo medicamentos, terapias y no compartía, no interactuaba y no realizaba ningún tipo de acción, este desarrollo cognitivo y las actividades neurológicas iban a deteriorarse. Entonces, aparte de el enfermo sentirse más útil desarrollando un trabajo, iba también a potenciar sus habilidades motoras y cognitivas. El reconocimiento del derecho al trabajo, lo que estábamos hablando, junto a la sustitución de las divisiones con las unidades comunitarias de convivencia, evidenciaron lo siguiente: que no es en sí la discapacidad o la enfermedad que tenga cierto paciente, sino la forma en la que se afronta. Encerrándolos o enclaustrándolos no se va a llegar lejos, por el contrario, se va a deprimir y el paciente va a hacer más lento su progreso hacia la salud. Sobre esta base se abre una negociación con la administración provincial para que reconozca la asistencia y la hospitalidad en la estructura, tanto de día como de noche, y que estas personas que no tenían una vivienda donde ir, sea posible que residan en el hospital, obviamente con todos los derechos que esto contenía. El inicio del proceso de transformación da lugar a resistencias de los enfermeros y alarma a la ciudadanía. Como decíamos, la sociedad siempre ha sido muy reacia a los cambios y a las personas diferentes, no solo en cuestión de salud. Siempre la sociedad es muy prejuiciosa y a veces muy dañina y muy cruel con las personas que son diferentes de lo que ellas consideran lo ideal. La ideología dominante era que el loco es peligroso y por eso tiene que morir encerrado en su manicomio. Totalmente despectivo. Pero día a día se trató de mostrar que cambiando concretamente la relación con este internado, cambiaba el sentido de la relación sociedad-paciente. Por otro lado, Basaglia era de la idea que para que la sociedad en su conjunto se adapte a que estos pacientes se reinserten, decía de que tenía que ser necesario crear un ambiente de tensión, de conflicto, en el cual ellos tengan que mostrar, es decir, sacar al paciente fuera y mostrar paso a paso el cambio en curso. Y con el tiempo, la ciudad
estaba entendiendo lo que estaba pasando dentro del hospital, el trabajo que estaban haciendo ellos como personal de salud y así darles oportunidad a estas personas para reintegrarse. La construcción de la relación entre el hospital y el territorio. Siempre en el hospital se trabaja para un proyecto hacia el exterior. Es decir, este paciente no va a quedarse por siempre en el hospital, sino va a salir y se va a relacionar nuevamente con su familia, con su ciudad, en su trabajo y en su nuevo alojamiento. Esto acompañado del personal de salud. Así también, así como los pacientes salían a las calles, también el hospital abrió sus puertas. ¿Para qué? Para que diferentes grupos sociales puedan ingresar y puedan interactuar con el enfermo y darse cuenta el desarrollo que ellos tenían y que realmente no representaban un peligro para la sociedad. Por ejemplo, llegaron colectivos de arte, se hicieron fiestas dentro, conciertos que atraían a la gente y así hacían más compactas estas alianzas con los grupos juveniles, mujeres, entre otros. Existen dos divisiones en la cual en la primera división se dejó a los pacientes que elijan libremente un taller, ya sea de pintura, escultura, teatro o escritura. Y obviamente ellos tenían, así desarrollaban sus habilidades, ¿cierto? Pero cada vez se organizaban más sus vacaciones, sus salidas en grupos y sus retornos, para que se vayan reinsertando de a pocos. Sin embargo, luego hubo una segunda división que los clasificaba ya por gravedad de enfermedad. Es decir, si el paciente estaba agitado, si era violento, sucio o enfermo crónico. Así, con esta clasificación, se podía dar mejor trato y se les derivaba a diferentes áreas de la ciudad que corresponden a los distritos sanitarios. La creación de los primeros centros territoriales de salud mental. A principios de 1975 ya los pacientes habían bajado su número hasta 800 y obviamente los demás ya se habían ido a sus casas, habían vuelto con sus familias, a hogares de grupo o a sus distritos independientes, funcionando como centros de referencia de día, es decir, no se quedaban a dormir. Pero así se trabajaba también para disminuir el número de ingresos en el hospital. También se trataba de disminuir el tiempo de hospitalización, es decir, en pocas palabras, que el paciente se recupere más rápido y pase menos tiempo en el hospital. Por eso es de que era necesario también que dentro del hospital tengan un ambiente cómodo y seguro, ¿no? Para que ellos se recuperen mucho más pronto. Así se implementaron estos centros antes de la Ley Nacional de Reforma. Pero ya que estaban los dos modelos vigentes, como que creaban un riesgo de parálisis de esta transformación. A finales de 1977, ya Bassaglia anuncia públicamente el cierre del hospital psiquiátrico como un hecho irreversible. Los pacientes ya habían disminuido a 132 y las personas hospedadas, protegidas, eran 433. En este mismo año se creó un servicio de atención psiquiátrica en el Hospital General de Trieste, que operaba las 24 horas como filtro de demanda psiquiátrica para encontrar soluciones a las crisis de estos pacientes y también reducir el uso de una hospitalización forzosa. El cierre del hospital psiquiátrico. Con la promulgación de esta ley 180 en 1978, Trieste, el Hospital Psiquiátrico de Trieste cerró sus puertas y se abrió un servicio nuevo, que fue el Servicio de Atención Psiquiátrica del Hospital General, y su función era atender la urgencia psiquiátrica, brindar apoyo a las distintas unidades del hospital y orientar la demanda a los centros de salud mental del territorio de proveniencia del paciente. Estos centros territoriales de salud mental también se crearon porque al haber centros en diferentes partes muy lejanas,
incluía que el enfermo iba a estar más tiempo lejos de su familia, ya que, como sabemos, hay familiares que se desatienden, que trabajan y que no tienen tiempo de ir a visitarlos, menos aún si están tan lejos de ellos. Entonces, con estos centros territoriales, lo que se buscaba era que estén más cerca del paciente y a su vez para contar mucho más con la presencia de los familiares. El 21 de abril de 1980, la Administración Provincial de Trieste aprueba la resolución declarando que el Hospital Psiquiátrico de Trieste puede dejar sus funciones y por lo tanto fue suprimido. En noviembre de 1979, Franco Basaglia es nombrado director de los servicios psiquiátricos de la región Lacio y el nuevo director, Franco Rotelli, asumió el cargo de asegurar el cierre definitivo del Hospital Psiquiátrico de Trieste. Por otro lado, la institución del Departamento de Salud Mental y de sus servicios fue toda una revolución, ya que en 1981 se creó el Departamento de Salud Mental, que fue previsto por la Ley 180 y garantiza la unidad técnica, administrativa y de planificación de la red de servicios territoriales. Estos departamentos estaban diseñados con un territorio amplio capaz de albergar a gran número de población, equipados con camas, restaurantes, comedores para atender a personas de día y noche y los que se tengan que quedar hospitalizados estén en condiciones intactas y óptimas para la vivienda. Por otro lado, no se atienden solo a personas que salen de un hospital psiquiátrico, sino también a las personas que tienen conflictos de diferente índole, familias inestables o cualquier otro problema fuerte que ellos consideren que necesitan un tubo de escape, por decirlo de una manera. También se desarrollaron programas de rehabilitación, de formación, de actividades, talleres, ya que lo que les decía, es muy importante que dentro del hospital, dentro de cualquier centro de salud, el paciente no se sienta recluso y su crecimiento vaya a más, no que descienda, ¿verdad? Entonces, con estas actividades, con estas rehabilitaciones, con estos tipos de recreación, lo que se lograba con los pacientes era mantener la mente activa y también tener periodos de descanso en los cuales ellos puedan planificar mejor qué van a hacer al salir del centro de salud. A mediados de los 80, el número de cooperativas aumenta, garantizando la reinserción al trabajo. El trabajo de estas cooperativas era construir caminos de empoderamiento a estas personas con discapacidades generales o con problemas psiquiátricos o uso de drogas o marginación social. En pocas palabras, este paciente al salir del hospital salía con un nuevo aire, con nuevas miras, con nuevas metas y veía esto como una nueva vida, como un nuevo empezar. Cambiando totalmente lo anterior, ¿no? Que el paciente salía deprimido, decía, me voy a quedar por siempre aquí en el hospital, bueno, ya no me voy a curar, ya no me voy a sanar, y prácticamente era un demérito para el personal de salud en general. Sin embargo, se logró todo lo contrario, que vean una oportunidad en ellos y que se sientan autosuficientes y capaces de salir a la sociedad, reinsertarse, tener un trabajo, tener una familia y ser mejores. Los programas de habilitación y autonomización centrados en la vivienda, el trabajo y las relaciones sociales. Esto era dirigido cada vez más a crear redes de encuentro de autoayuda entre estos grupos de situación de riesgo, ya que al compartir cada uno sus experiencias era mucho más fácil entenderse entre ellos, apoyarse y tener consejería en general.